Buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de La Alameda. Ya saben, ese programa producido por 101 Televisión y el periódico Sur, en el que tratamos la actualidad desde un punto de vista no solo local, sino también regional. Y este programa, el de esta noche, va a ser muy regional porque a un mes de las elecciones del 19J, las elecciones andaluzas, pues vamos a hablar sobre todo de eso, de las elecciones, y con un personaje que no es otro que el secretario general del Partido Socialista en Andalucía y candidato a la presidencia de la Junta, don Juan Espada. Buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido una vez más, porque no es la primera vez que pasea con nosotros por aquí por la Alameda. Pues encantado de estar con vosotros. Nosotros también, y en plena maquinaria, todavía queda un mes. Hemos estado echando la cuenta si quedaban 30 días, 31, ahí parece que son 30 y unas cuantas horas quedan para las elecciones. Pero bueno, digamos que aunque la campaña no ha empezado, no empieza hasta el día 3, pero bueno, ya están todos en campaña, ¿no? Sí, la verdad es que desde que se disuelve el Parlamento, ¿no?, en este caso el presidente toma la decisión, prácticamente arrancas ya una pre-campaña larga, aunque formalmente la campaña electoral pues empieza ese día, ¿no? Y bueno, recorriendo Andalucía, porque tenemos afortunadamente una tierra tan grande, tan diversa, con tantos rincones, y la responsabilidad de los que nos presentamos, y sobre todo los candidatos que somos cabeza de cartel, pues tiene que ser intentar llegar a todos sitios. En mi caso, que llevo menos tiempo en política regional, pues imagínense, haciendo un esfuerzo doble respecto a otros candidatos. Algún día nos contarán cómo, qué hacen para aguantar ese ritmo, ¿no? Porque es que son ya más de un mes, pues ya llevan varias semanas de campaña y con agendas maratonianas, ¿no? La verdad es que es agotador, no se lo niego, y sobre todo también te obliga a un nivel de intensidad en la organización de los equipos, ¿no?, en la agenda, en la planificación, y luego, lógicamente, el día a día pues tiene la necesidad de que transmitas, ¿no?, de que cada persona necesita la atención que merece, y cuando llegas pues a un pueblo, a un rincón, a una reunión con un colectivo, pues tienes que haber preparado un poco antes cuáles son sus inquietudes, qué le vas a trasladar, cuáles son tus propuestas. Luego los medios de comunicación son muy exigentes, es decir, cada día necesitáis alpiste, ¿no?, necesitáis comer, y eso te obliga también pues a ir un poco viendo cómo sitúas los mensajes. Bueno, pues ya sabe que aquí los espectadores de la Alameda son muy exigentes, o sea que a ver cómo estamos esta noche. Pues bien, para hablar con Juan Espada, con el candidato del Partido Socialista a la presidencia de la Junta de Andalucía, tenemos a tres periodistas: Ana Barreales. Buenas noches. Con color corporativo casi, ¿no? Para romper un poco la monocronía de la mesa, que venís somos todos muy aburridos, muy oscuros. que muy somos oscuros, todos muy con aburridos, tan oscura, oscuros. Siempre hay que traer un poco de color. Exactamente. Javier Recio. Hola, buenas noches. Buenas ya no te voy a decir lo de fijo en la alineación porque ya me voy a repetir. Bueno, ya te lo acabo de decir. No, pero mucho. Y Héctor Barbota, que esta vez no está en casa. No, he venido. Porque es corresponsal del periódico Sur y también de Ideal de Granada en Sevilla, pero esta vez ha venido aquí especialmente pues para hablar con Juan Espada. Bien, lo primero es preguntarle, hay mucha presión alrededor de su candidatura, como en todas, ¿no? En este momento como en todas, ¿no? Pero, digamos, tiene usted el reto no solo de intentar presidir la Junta de Andalucía, no solo de ganar las elecciones, sino casi también de demostrar que es la apuesta definitiva y la apuesta correcta del Partido Socialista, ¿no? Sí, sin duda, en fin, la presión extra a las elecciones autonómicas es que venimos de un proceso de renovación. Exactamente, sí. Que en los partidos como el nuestro son procesos largos, enormemente democráticos, con votación de la militancia. Sobre todo el PSOE, que suele abrir las ventanas de par en par, o sea, que siempre que tiene un y además proceso de las renovación, abre todas, es decir, que nosotros abrimos primero nuestro congreso federal, luego regional, los 8 congresos provinciales, la elaboración de las listas. Yo creo que hemos hecho un proceso de renovación impecable, una transición justa. Fíjese que renovamos casi un 70% de las listas, hemos rejuvenecido mucho el equipo, como se dice, digamos, en otros ámbitos, y también hemos contado pues con personas de experiencia, pero era clave trasladar un mensaje de renovación, un mensaje de relevo también generacional, y creo que la tarea la hemos hecho. Por tanto, ahora se trata de demostrar que lo que hemos hecho bien en el ámbito interno lo podemos hacer también bien en el externo. Esto lo hemos hecho porque un partido que no se presenta unido, que no se presenta fuerte y con un proyecto renovado, no va a conseguir recuperar la confianza de los ciudadanos. Pero ¿siente ese apoyo del partido? ¿Siente que el partido ya está, entre comillas, pacificado, ¿no?, y que está en torno a un líder, que en este caso es usted? Absolutamente. El partido, le digo claramente, está como nunca. Es decir, el partido
sabía, como ha hecho en otros momentos de su historia, que tenía que hacer una renovación, siempre es difícil, siempre es compleja. Se hizo desde un proceso de primarias, lo cual la organización lo entiende muy bien, es costoso, las costuras en este caso pues se resisten, pero a partir de ahí yo solamente puedo agradecer el proceso de disposición, de disponibilidad de los compañeros y compañeras, tanto para ceder espacio como para tomar responsabilidades, ¿no? Y en ese sentido creo que hemos hecho un proceso, insisto, ejemplar, en el que tengo que agradecer también a personas que bueno, pues que dejan sus responsabilidades a lo mejor en el Parlamento, que tendrán otras seguramente, porque bueno, pues porque tenemos por delante, pues ya verá, un proceso de municipales el año que viene, un proceso, es decir, tenemos muchas, y sobre todo porque yo creo firmemente en esto de que esto es una carrera de relevo, lo dije cuando estaba en el ayuntamiento, y creo que no debemos afianzarnos en los puestos hasta el punto de creer que son patrimonio nuestro, ¿no? Sino que aquí va de que permanentemente tengas un reto de renovación, de transformación y sobre todo de conectar muy bien con la realidad del momento en el que te presentas. No tiene nada que ver 2022, estas elecciones, con la de 2018, no solo por las personas, también por el escenario político, la polarización que en este momento tiene la política nacional o el escenario en el que se abre por primera vez el PSOE, que se presenta, en este caso en Andalucía, por primera vez siendo oposición. Siempre se ha presentado siendo gobierno de la Junta de Andalucía y viceversa, ¿no? El Partido Popular se presenta como gobierno y nunca se presentó en este caso como tal. Así que creo que bueno, van a ser unas elecciones muy interesantes. Bueno, pues vamos a comenzar esta yo le diría casi tertulia más que entrevista, y yo le lanzo una primera pregunta y ya luego continuamos, en el sentido de que en estas elecciones la izquierda en general se presenta con más problemas que nunca, en el sentido de que sobre todo a la izquierda del PSOE, bueno, pues ya hemos conocido los problemas que ha habido para configurar las candidaturas, hay una división de esa izquierda que puede debilitar sobre todo el voto y la representación que consigan. ¿Es el mayor reto que tiene usted es movilizar a esa izquierda en torno a su propuesta, luchar contra la abstención, teniendo en cuenta sobre todo que dar la sensación de que el Partido Popular, y en este caso Juanma Moreno, da el partido por ganado, ¿no? Bueno, en primer lugar yo creo que efectivamente el panorama del escenario a la izquierda se dibuja muy diferente al de otras elecciones autonómicas, ¿no? En anteriores elecciones, al menos en las dos anteriores, bueno, pues lo que había sido una fuerza política emergente como Podemos fundamentalmente llegaba fuerte, ahora no llega fuerte. En ese proceso de alianza se han producido divisiones, se han producido en esta legislatura justamente, y por tanto yo creo que se presentan como fuerzas más debilitadas respecto a ediciones anteriores. El PSOE, en cambio, que en anteriores se presentaba como un partido de gobierno, como un partido con muchos años también de responsabilidad y por tanto con más desgaste, se presenta como un proyecto más fresco, un proyecto renovado, con nuevas caras, etcétera, ¿no? ¿Qué creo que puede pasar? Bueno, pues que el PSOE puede volver a ser, como lo fue en otro momento, el partido gran referente de la izquierda que aglutine mucho más votos de ese electorado progresista que en ocasiones anteriores. Pero creo que ha sido positivo el que, digamos, en torno a las fuerzas de izquierda que están más fragmentadas ahora del PSOE, pues haya habido una cierta coalición de intereses en torno a esta nueva marca, ¿no?, por Andalucía, que bueno, de alguna manera dibuja un escenario de interlocución, sobre todo del PSOE con una fuerza política como la que representa ahora mismo la candidata Inmaculada Nieto, que creo que es pues una persona que tiene una experiencia parlamentaria ya dilatada y que representa también una izquierda dialogante, una izquierda bueno, con la que se puede, en este caso, negociar. En cualquier caso, el PSOE se presenta realmente como la única fuerza política claramente nítida a la hora de presentar una alternativa de gobierno. Ya hablaremos después, pero creo que en otras opciones hay muchas coaliciones de intereses, unas transparentes y otras no tanto, pero sí que es verdad que el PSOE se presenta con sus siglas, se presenta claramente diciendo aquí estamos, hemos asumido los errores y vamos Hay otros como Juanma Moreno que esconde un poco las siglas, ¿no? Porque... No, un poco no, totalmente. Yo ya nada más que veo en este caso pancartas que ponen Juanma, ¿no? Y ya está, ¿no? Bueno, es una opción y una decisión política. Es llamativo que el señor Moreno Bonilla
no resalte las siglas de su partido. Mal debe estar la cosa en esas encuestas que ellos manejen, porque si no, lo normal es que tú a las siglas de tu partido le añadas tu marca personal o liderazgo personal. Cuando renuncias a una parte y lo apuestas todo exclusivamente al factor personal, a mí en el ámbito político sabe que yo defiendo más la teoría de los equipos que la teoría, digamos, de lo unipersonal, ¿no? Porque creo que esto va de equipos, de equipos sólidos. Aquí no hay nadie que haga milagros y desde luego el señor Moreno Bonilla menos que otros, porque tampoco lo ha demostrado en estos 3 años y medio, ¿no? Me gustaría saber con qué mensaje se presenta usted a estas elecciones. ¿Cómo pretende usted aglutinar el voto del centro izquierda? Mire, yo soy una persona que se ha dedicado a la gestión y por tanto yo no voy a engañar a nadie. Yo quiero presentarme para resolver problemas que tiene Andalucía, problemas estructurales, y para hacer un enfoque de este momento político que vive Andalucía, quizá diferente al que se ha hecho en otros momentos con gobiernos socialistas, en los que en algunos he participado incluso, no solo por edad. Ahora, después de casi 11 años de experiencia municipal en un ayuntamiento, tengo una visión probablemente algo diferente de lo más urgente, de lo más prioritario, o de qué es lo que los ciudadanos realmente esperan, ¿no? de un gobierno a la que tenía hace 11 años cuando salí del gobierno andaluz, ¿no? También, y por otra parte, creo que estamos en un momento en el que vamos a tener más capacidad de inversión pública que nunca en la Junta de Andalucía. La estamos teniendo ya. El señor Moreno Bonilla ha disfrutado de unos recursos económicos que otros gobiernos hubieran querido como consecuencia de las circunstancias extraordinarias de la COVID y de unos fondos europeos que han dibujado un escenario muy interesante para hacer transformaciones, para hacer inversiones, etcétera. Con ese escenario, lo que los ciudadanos van a decidir el 19 de junio es claramente quién tiene mayor capacidad para gestionar 11.000 millones de euros de inversión europea fundamentalmente, hacer transformaciones las que necesita en nuestra tierra y convertir eso en empleo. Estamos en disposición de reducir las tasas de empleo a la mitad. Esto no es que yo me lo he inventado. Pero eso no es muy arriesgado que usted se presente con ese mensaje. Fíjese, aquí se han dado cifras, usted lo sabe perfectamente, recuerda las cifras de Felipe González, las cifras que han dado otros. Míticos 800.000 puestos de trabajo. Pues fíjese, el señor Moreno Bonilla nos prometió 600.000 en 2018. Por tanto, estoy con usted, es arriesgado dar cifras. Pero los andaluces necesitan saber de verdad cómo queremos desde la Junta de Andalucía enfocar las políticas de empleo. Y yo creo que ahí hay un elemento diferencial en cómo lo plantea el PSOE y cómo lo plantea el Partido Popular. El Partido Popular ha tenido la oportunidad como gobierno de decir, oye, mis políticas activas de empleo son estas. Y claramente, y yo lo conozco bien porque hizo lo mismo el Partido Popular en el Ayuntamiento de Sevilla, al que yo sustituí, no creen en que desde la Administración haya que impulsar políticas activas de empleo o haya que buscar con la iniciativa privada la generación de empleo. Es más, es bastante tímido, por no decir bastante cortito, a la hora de inyectar inversión pública aún teniendo los recursos. Los porcentajes de ejecución del presupuesto de la Junta son bajos, ¿no? Así que yo me presento, digamos, diciendo, oiga, yo he gestionado muchos presupuestos, tengo más responsabilidades de gobierno, creo, que de las que tenía el señor Moreno Bonilla cuando llegó a la presidencia de la Junta. He sido alcalde de Sevilla, en este caso una ciudad grande, con muchos problemas, con un presupuesto grande, el siguiente más grande después de la Junta de Andalucía, en el conjunto de las administraciones andaluzas, por tanto con responsabilidad. Esos 11.000 millones de euros para mí son la gran oportunidad de generar empleo, de transformar nuestro tejido productivo. Esta mañana hablaba en Málaga, ¿no?, diciendo, bueno, pues ¿qué necesita esta tierra? Esta tierra tiene una exposición del 27 que es una gran oportunidad, pero también tiene que conseguir diversificar su tejido productivo y no depender tanto del sector turístico cuando tiene una capacidad de innovación tecnológica, como hemos visto en el Parque Tecnológico de Málaga, impresionante. Entonces, ¿cómo utilizamos esos fondos europeos para reforzar el que Málaga sea una capital económica y tecnológica, que sea un motor de Andalucía? Para mí es el reto y es con lo que me presento. Sí, ayer, ya estamos hablando de política económica, el candidato del PP, Juanma Moreno, prometió una segunda bajada de impuestos, fue muy aplaudido en el auditorio de la Confederación de Empresarios de Andalucía. A mí lo que me gustaría preguntarle es, más allá de que si usted cree o no que hace falta otra bajada de impuestos, ¿qué va a pasar con lo que ya aprobó la Junta en estos 3 años, si usted llega a ser presidente? Aquí se aprobaron una serie de bajadas de impuestos, se aprobó la simplificación administrativa, se aprobó la ley del suelo, la lista, que son medidas con las que su partido fue bastante crítico con todas ellas, salvo con la lista que tuvo un apoyo parcial. Yo quería saber si usted llega a ser presidente, si va a haber marcha atrás con todas esas medidas, con la bajada de impuestos, con la lista, con la simplificación administrativa, o si va a hacer eso un borrón y cuenta nueva.
El Partido Popular tiene una facilidad innata para situar un titular y, bueno, pues al cabo de un cierto tiempo, pues parece convertirse en una verdad absoluta, ¿no? Bajada de impuestos. ¿Qué ha pasado en esta legislatura, ¿no? En esta legislatura hemos visto una bajada de impuestos que ha generado una merma en la recaudación, a pesar de que se ha contado otra cosa. Según nuestros cálculos, ha supuesto en torno a unos 250 millones de euros menos de inversión, es decir, menos de recaudación, perdón, a los que la Junta de Andalucía, el Gobierno andaluz, ha renunciado. La pregunta es, ¿a cambio de qué? Es decir, bueno, 250 millones de euros menos que se pueden necesitar para la sanidad, para la educación, para cualquier otra cuestión, ¿a cambio de qué? Es decir, ¿a quién ha beneficiado esa bajada de impuestos? Si ha sido o no proporcional a quienes más necesitaban, por ejemplo, haber tenido más recursos, y observamos que no. Es decir, que esa bajada de impuestos se produce fundamentalmente en los tramos de renta más altos. Y además se produce de manera desproporcionada. Es decir, si usted ve cuáles son la parte de las deducciones en el IRPF del tramo autonómico, usted ve que donde realmente esa bajada de impuestos es significativa es en los tramos de renta en los que hay muy pocas familias en Andalucía. Cuando digo muy pocas me refiero a niveles de renta altos. Por tanto, ¿cuál es la propuesta fiscal del señor Moreno Bonilla? Hombre, ayer a mí me despistaba el que su primera propuesta en campaña la haga en la sede, en este caso, de los empresarios de Andalucía, para hablar de una bajada de impuestos que no concretó, ¿vale? Y que, por tanto, solo puedo pensar que es seguir rebajando impuestos a las rentas más altas. Mire, si eso es para contar con menos recursos y que los servicios públicos como la sanidad pública, la atención primaria, pierdan calidad, pierdan, en este caso, lo que los ciudadanos nos están demandando, yo creo que es absurdo. Es decir, le estás rebajando impuestos a quien realmente, por la cantidad que le rebajas, que es pequeña, aunque la recaudación se pierdan 250 millones de euros, ya le digo yo que en esos niveles de renta la bajada fiscal es insignificante para esas familias que tienen esos niveles de recursos. No te la están demandando con tanta fuerza y, sin embargo, a los que a lo mejor sí deberías rebajarle, en este caso, su carga fiscal o plantearle algunas ayudas porque o no llegan a final de mes o sencillamente son muy vulnerables, a esos no les planteas nada. Pero eso Esta significa, es la cuestión. ¿Eso significa que si usted llega a la presidencia de la Junta va a retrotraer esa política fiscal o...? Mire, vamos a ver, lo primero es decir, nosotros venimos a gobernar para todo el mundo. Es decir, nosotros lo que tenemos que analizar es qué prefiere la gente, un servicio público sanitario de calidad o un servicio público mediocre. Si me dice mediocre, pues entonces le diré... ¿Sabe usted que nadie le va a decir mediocre? Bueno, claro. pues entonces empecemos por ser, en este caso, coherentes. Si necesitamos dinero, por ejemplo, para pagar a los médicos algo mejor o al personal de enfermería y que no se vayan a Murcia como comunidad autónoma limítrofe porque les paga mejor o porque le hace contratos más estables, yo le diría, oiga, no le baje usted pues 80 euros para pagar las clases de inglés a familias que tienen una renta de más de 80.000 euros, como salió en este caso cuando anunció el Partido Popular esa medida, porque ¿para qué necesita una familia con 80.000 euros de renta una rebaja de 80 euros para pagar las clases de inglés de sus hijos? Es que es absurdo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ser serios, ¿no? El planteamiento que hace el Partido Popular con las bajadas de impuestos es que es engañoso, ¿no? Sabe perfectamente que la derecha anuncia estas cosas cuando está, en este caso, frente a unas elecciones, pero luego realmente, en el caso del Gobierno de España, cuando gobernó Rajoy, hizo otras. Pero, refiriéndonos al señor Moreno Bonilla, yo lo que le plantearía es un debate cierto, sincero, con las cámaras por delante, diciendo, a ver, cuando uno dice rebajo los ingresos, tiene que decir de dónde recorto los gastos. Esto es lo correcto. Bueno, ellos dicen que rebajando impuestos se recauda más. Ese es el mantra de... Pero claro, vamos a ver, eso que también le invito en este caso, es que el señor Moreno Bonilla no quiere debatir conmigo en estas elecciones en un cara a cara. Yo, ojalá, convénzalo usted, nos venimos aquí los dos, estamos en Málaga, en su tierra, yo me vengo aquí, analizamos exactamente, pero de verdad, de manera sincera y honesta, ¿no? ¿Dónde están esas bajadas fiscales? ¿A quién han beneficiado? Y a cambio de eso, ¿a qué hemos renunciado? Mire, yo soy partidario de que los impuestos lo que tienen es que garantizar unos servicios públicos dignos y de calidad. A partir de ahí no soy partidario de una voracidad recaudatoria, es decir, recaudar para pagar gastos superfluos en la administración, no. Pero mire, lo que hay que explicarle a los andaluces es que es en esta legislatura en la que más se ha incrementado el presupuesto, por ejemplo, en publicidad institucional o en propaganda de la propia administración pública. Entonces, cuidado,
Es decir, no podemos, en este caso, estar recortando gastos en cosas necesarias para los andaluces y luego incrementándola en otra, ¿no? Decía antes que estas elecciones el escenario era completamente diferente y es verdad, y que en esta ocasión, pues por primera vez el Partido Socialista se presenta desde la oposición, que aspira a ganar, como es lógico. ¿Cuál es qué meta se ha puesto para decir a partir de aquí sería un fracaso? ¿Sacar menos diputados de los que sacó Susana Díaz sería un fracaso? Que sacó 33, ¿no? Que sacó Sí, 33, exactamente. Mire, le voy a dar un dato que a veces se nos olvida, ¿no? El primer día de la campaña electoral de las elecciones del 18, las encuestas le daban al PSOE 47 escaños. El primer día de campaña electoral, fíjese que ni siquiera hemos llegado. El PSOE obtuvo 33. ¿Fue o no decisiva la campaña? El Partido Popular obtuvo un resultado, un muy mal resultado, pero luego, como consecuencia de una suma de alianzas, y en este caso del voto de Vox, pues el presidente... Pero ¿está dando usted a entender que la campaña de Susana ya fue muy mala? Sí, eso es lo que parece. No, sería la que fuese, la realidad es que no se movilizó, en este caso, un volumen de votos, en torno a 500.000 de votos, que fue determinante para que las encuestas no se cumplieran. Por tanto, ¿qué es lo que yo estoy planteando aquí? Primero, que hay una fuerza política, que es el Partido Popular, que se quiere presentar a las elecciones, pero prácticamente sin pasar por las urnas. Es decir, oiga, como tengo aquí unas encuestas estupendas, que yo no digo que no las tenga, pero es que hay que ir a votar. Sí, no, pero yo le preguntaba qué meta se ha marcado usted, como claro, a partir de aquí estaríamos... No, mi única meta es ganar y gobernar. No admito otra. Es decir, y yo pregunto, ¿menos de 33 sería un fracaso? Con 33 ya hemos visto que ni se gobierna. Por tanto, claro que evidentemente yo no me presento para conseguir el mismo resultado con el cual estamos en la oposición. Esto es así. Entonces, esto de verdad no es una cuestión de fracaso personal, ni siquiera de mi partido. Es una cuestión de que no conseguiremos el objetivo que queremos para la sociedad andaluza, que es gobernar. Entonces, ¿cuál es el secreto al final de esta campaña? Pues movilizar al voto, en este caso, de aquellas personas que crean que progresar, en contra de lo que dice el señor Moreno Bonilla, que nos ha copiado esto va de avanzar o progresar. Le escuché que decía ayer, ¿no? Bueno, es lo mismo que llevo diciendo yo meses, ¿no? Claro, el problema es que él entiende por avanzar una cosa y yo otra, seguramente, ¿no? Avanzar o progresar es la decisión que hay que tomar el 19 de junio. Para mí es convencer a cuantos más andaluces y andaluzas de ir a las urnas. Solo votaron el 58% de la población andaluza, en este caso la que tenía derecho a voto, en las últimas elecciones. Yo quiero que vote pues 10, 15 puntos más. Es decir, ¿y qué ha cambiado en el contexto para que pueda movilizarse ese porcentaje? Estas elecciones no tienen nada que ver con las del 18. Pero por eso digo que ha cambiado. Muy sencillo. Nosotros que va a movilizar a ese 10 o 15% más. ¿Qué espera que les movilice? Llevábamos 37 años de gobierno socialista. Eso genera un desgaste, probablemente una desafección y probablemente también una falta de expectativas de personas que pensaban a lo mejor que, bueno, de todas maneras va a ganar el PSOE, ¿no? Eso decían las encuestas, ¿no? Y a lo mejor no fueron a votar. Probablemente también hubiera algún voto de castigo respecto a, bueno, pues la gestión de ese gobierno, la figura de Susana Díaz, lo que fuese. Esto lo hemos analizado por activa y por pasiva y ustedes, evidentemente los periodistas, más que nadie. Todos ¿no? los días. Por tanto, yo ahora, ¿qué represento? Bueno, pues represento un proyecto de un PSOE que se ha renovado, que ha cambiado sus cuadros y que tiene un nuevo candidato. Por tanto, el contador empieza a cero en todos los sentidos. Yo tengo que alcanzar el objetivo donde estábamos y a partir de ahí mejorarlo hasta ser opción de gobierno. Esto es en lo que estamos. La movilización y la participación es clave. Nuestro eslogan es, bueno, lo digo ya aquí porque lo he repetido muchas veces, pero le pido al señor Moreno Bonilla que no me lo copie también, es que si votamos, si de verdad los andaluces vamos masivamente a las urnas, el PSOE va a ganar. Y eso lo sabe el Partido Popular, creo que lo decía hoy el señor Moreno Bonilla en Málaga, que decía, cuidado, que cuando el PSOE está engrasado es una maquinaria muy potente, no nos confiemos, venía a decir él, ¿no? Y lleva razón, absolutamente. El Partido Popular no es que no se pueda confiar. ¿Y cree que Pedro Sánchez, que creo que el sábado, ¿no? Si no estoy mal informado, el sábado también va a Granada, ¿no? Creo. Un acto tenemos el domingo. El domingo. ¿Cree que Pedro Sánchez es una herramienta también para movilizar a ese electorado de izquierdas? Digamos que es una buena marca
actualmente? Me lo preguntan mucho, pero en el fondo lo que subyace es, digamos, la opinión pública de que el Gobierno de España, con las polémicas que hay permanentemente en la política nacional, con un nivel de confrontación durísimo, ¿no?, como el que vemos todos los días en el Congreso, pues se entiende que por parte de esas encuestas y de las opiniones generales, pues Pedro Sánchez tiene un nivel de desgaste y entonces, oiga, pues señor Espadas, ¿a usted le sumará, no le sumará? Mire, es que la cuestión es otra. El planteamiento que hace el PSOE es que primero se presenta con sus siglas y con lo que hace cada día cuando gobierna. El presidente del Gobierno y el Partido Socialista está tomando las decisiones de gobierno en España que nos llevan a una situación de la que, entre otros, en Andalucía presume el señor Moreno Bonilla. Fíjese la contradicción. Es decir, el señor Moreno Bonilla dice, hombre, este mes de abril estamos sacando unas cifras de empleo maravillosas, estamos siendo la locomotora de España. Se pasa un poco, pero lo dice. Bueno, ¿el señor Moreno Bonilla entiende que es por acciones que él ha tomado en el Gobierno de Andalucía? No sé, tiene nada que ver. Preguntar usted. Pero yo casi diría que seguro que entiende que sí, Estoy casi convencida de que eso pasa siempre. No hay nadie en este caso que quiera engañarse más entonces que él a sí mismo. Es decir, solo tendría que ir al BOJA y ver qué ha decidido él en materia de políticas activas de empleo que hayan supuesto una sola contratación laboral. Vamos a ver. Es decir, lo que no puede hacer el señor Moreno Bonilla es venir a decir, hombre, se están creando en Andalucía más contratos indefinidos que nunca. Hombre, por la reforma del mercado laboral que usted votó en contra, que no, su partido, en el Congreso de los Diputados. Mire usted, es que la economía va mejor porque la gente ahora consume más y los datos económicos son mejores. A lo mejor es porque subimos el salario mínimo interprofesional. El Gobierno de España, de 700 a 1.000 euros, con lo cual esas familias tienen algo más de recursos económicos, ¿no? Mire, es que las cifras del empleo no van solo bien, en este caso en Andalucía, que por cierto las nuestras no son las mejores, ni de lejos que las que hay en otras comunidades, sino que lo que resulta es que en España, en este momento, se está empezando a generar empleo como antes de la pandemia, como consecuencia de que se están tomando las decisiones económicas desde el Gobierno correctas. La inversión pública que en Andalucía hay sin ejecutar en este momento podría haber permitido, y no lo ha hecho, que nosotros tuviéramos mejores cifras de empleo. Pero para eso tendría que haber sido más diligente el señor Moreno Bonilla, haber ejecutado más presupuestos y más fondos europeos. Estamos devolviendo dinero a la Administración del Estado por incapacidad para gastarlo. Y esto no es de recibo. Entonces, mire, yo soy claro, y además no me gustan las críticas de trazo grueso. Si resulta que el empleo va bien en Andalucía, mire usted, es mayoritariamente porque las decisiones del Gobierno de España están siendo las correctas. Y como en otras comunidades, Andalucía también está generando empleo. Esto es así, esto no puede ser así y que el señor Moreno Bonilla ahora diga que es responsabilidad suya. Si no, yo de verdad le reto en un debate a que me diga qué medidas en políticas activas de empleo ha tomado el Partido Popular para incidir sobre las que el Gobierno de España toma en el, digamos, contexto general, ¿no? Las ayudas a autónomos por paralización de actividad, los ERTEs, ¿esas son medidas que ha tomado el señor Moreno Bonilla? No, esas las ha tomado el Gobierno. Las ha tomado el Gobierno en toda España. Héctor, voy a ser de abogado del diablo. Lo que dice el señor Moreno Bonilla es que lo que ha permitido que Andalucía crezca ha sido la simplificación administrativa, la lista y la bajada de impuestos, que dicen que ha traído 82.000 nuevos contribuyentes. Pues vamos a las tres, si le parece. Primero, la simplificación administrativa. Hombre, vamos a ver. La simplificación administrativa todavía no genera empleos. Ya se lo digo yo, que he sido alcalde hasta hace 3 meses. La simplificación administrativa es corregir determinados procedimientos para reducir algunos plazos, etcétera. Pero eso no es el milagro económico que te genera en 2 meses puestos de trabajo. Esto es sencillamente para niños chicos, Es absurdo el planteamiento. La lista, como usted dice, es un proyecto que ha salido adelante como ley, pero que todavía no ha sacado adelante ni siquiera el reglamento. Es decir, que todavía la concreción de eso para producir en la actividad económica proyectos que vayan más deprisa y que puedan generar inversión, ni siquiera se ha planteado, no se ha producido. Por tanto, no anticipe acontecimientos, ojalá sea así, porque Andalucía necesitaba simplificación administrativa. Por eso nosotros decidimos negociar y apoyar ese documento, pero él no puede hacer caja ya. ¿Sabe lo que le pasa al señor Moreno Bonilla? Que le ha cogido las elecciones probablemente antes de poder hacer mínimamente algún balance que fuese, digamos, algo más coherente con presentarse ante la sociedad habiendo hecho algo más relevante. ¿A usted no le resulta llamativo que hoy el Consejo de Gobierno se reúna entero en Málaga, en la ciudad fuerza del señor Moreno Bonilla, el señor Bendodo,
y no haya ningún proyecto relevante que en estos 3 años y medio se plasme como una realidad, porque no será lo del tercer hospital, ¿no? Es que es un solar que está vallado y en donde no se está produciendo ahora mismo ninguna actividad de obra, ¿no? Por tanto, el problema que tiene es que no tiene balance de gestión y esta legislatura ha vivido de las rentas probablemente de decisiones de gobiernos anteriores. Él lo sabe, entre otras la propia lista, que tenía un proyecto encima de la mesa y que el PP ha impulsado, ¿no? Entonces, seamos correctos, ¿no? Seamos, digamos, como mínimo sinceros con la audiencia y digámosle que el señor Moreno Bonilla ha aportado muy poco a la recuperación económica de Andalucía. Bueno, yo creo que en Málaga, ya que lo ha citado, hay un proyecto que sí se ha desbloqueado, que durante el gobierno socialista estaba bloqueado, que era el metro. El metro. El metro estaba completamente bloqueado y en agosto va a llegar el metro al centro de Málaga. ¿Usted cree que la responsabilidad...? Y si me permite un segundo, y si hablamos del tercer hospital, si nos acordamos del mega hospital, aquí por lo menos ya hay una cesión de terreno, hay un anteproyecto, que no seré yo el que defienda, que sea el Partido Popular, pero digo, para aclararle las cosas a la audiencia hay que ser objetivos. Si las cosas son como son, y por tanto, en el debate, como usted hace ahora mismo, hay que decir, primero, tercer hospital, ¿de acuerdo? Ahora es cuando arranca, en este caso y tal. Pero ¿qué ocurre? Que el señor Moreno Bonilla se fue con un casco, en este caso, y con una funda, como si ya las obras estuvieran en marcha. ¿No es así? ¿Dónde está la licitación? No, le estoy diciendo que está a nivel de anteproyecto. Por tanto, está vendiendo lo que otros gobiernos, algunos socialistas... Bueno, eso no será del gobierno socialista, no me dirá usted que lo del tercer hospital es del gobierno socialista. No, lo que me refiero es que la promesa de que hubiera un tercer hospital en Málaga no es del señor Moreno Bonilla. Hay varios gobiernos socialistas que dijeron que lo iban a hacer y no lo hicieron. Por tanto, me da culpa también. Pero sí, mire, si es que lo que intento decirles es que el señor Moreno Bonilla se está apuntando cosas que traslada como hechas cuando todavía no ha hecho más que empezar a empezarlas. Esta es la cuestión. Entonces, mire, todavía se tiene que ganar el crédito de que lo haya hecho. Y respecto al metro, hombre, digo yo que las discrepancias con el Ayuntamiento de Málaga habrán ralentizado o no las obras del metro en Málaga, o solo fue culpa de la Junta. Mire, es un hecho había opiniones diferentes. Es un hecho cierto que cuando ha cambiado el gobierno, es un hecho objetivo, estaba paralizado durante años la llegada al metro en Málaga y se ha desbloqueado. Pues mire usted. Vamos a ver, ¿pero por qué? ¿Por qué? Yo le hago la pregunta contraria. ¿Por qué estaba bloqueado? Al final la culpa la tenía el alcalde de Málaga. No, el alcalde de Málaga había hecho lo que tenía él que hacer según su criterio, que era, él quería un determinado tipo de metro con unas características, la Junta de Andalucía pensaba que era otra cosa y era el órgano promotor, y en este caso, bueno, pues ha llegado otro gobierno de Andalucía y ha dicho, hagámoslo de esta manera. Ya está, es decir, no hay más, pero no fue como consecuencia ni de incapacidad ni de ineficacia en la gestión, sencillamente que el Ayuntamiento de Málaga no estaba de acuerdo con lo que planteaba el promotor del metro, que es la Junta de Andalucía. Sí, quería hacer un metro por encima de él, un tranvía. Mire, yo no voy a entrar además en una cuestión de política local, sabe que soy súper respetuoso con el alcalde de Málaga y con decisiones que tome un alcalde, porque yo lo he sido hasta antes de ayer, y por tanto creo que la opinión de los alcaldes es determinante, aunque a veces los promotores de obra sean otros. En eso nos vamos a encontrar, porque además sabe perfectamente cuál es, no ya la relación personal, sino desde el punto de vista político, lo que pienso entre la opinión de los ayuntamientos y la Junta de Andalucía, ¿no? Y que si hay que romper a veces una lanza, debe romperse siempre más hacia lo local, hacia la administración más cercana al ciudadano que otro. Eso, entre otras cosas, es lo que pretendo hacer cuando sea presidente de la Junta, ¿vale? Que los alcaldes tengan más protagonismo en las decisiones que ocurren en Andalucía en sus municipios, ¿no? Llevamos casi no, más de media hora de charla con Juan Espada, no ha aparecido el nombre de Vox, ¿no?, del partido, y lo traigo a colación porque Inmaculada Nieto, que es la candidata de por Andalucía, incluso, no, Héctor, se ha pronunciado ante la posibilidad de incluso abstenerse lo dijo para claramente facilitar el gobierno del PP, ¿no? Que se abstendría si la abstención de su grupo impediría que Macarena Olona o la gente de Vox entrara en el gobierno. Y usted le afeó esa posición a Inmaculada Nieto ayer con unas palabras incluso, digamos, bastante duras, digamos, que creo que no refleja. Dije que era un error. Sí, bueno, pero fue más allá, ¿no? Dijo una barbaridad, si no entiendo. No, dije que era un error porque sería una barbaridad, dije, trasladar el mensaje ahora, no una barbaridad lo que ella dijo, ya puede decir lo que considere, por favor. La cuestión es, creo que fue un error porque me parece una barbaridad trasladarle ahora a un ciudadano que va a votar una posibilidad que solo se daría en el caso de que uno perdiera. Entonces, ¿para qué me presento si ya pienso que no tengo opciones de ganar, ¿no? Yo me presento, en este caso, porque sé que el PSOE no es que tenga opciones,
es que va a ser el partido ganador de las elecciones. ¿Por qué le voy a introducir esa variable, en este caso al votante, cuando, fíjese, es que es al revés? Es decir, si hay que preguntarle a alguien, y yo no he visto que le hayan preguntado al señor Moreno Bonilla, nunca, ningún periodista, señor Moreno Bonilla, usted, esta vez, en estas elecciones, ¿dejaría gobernar a la lista más votada? Si es que lo ha pedido él que hay que dejar que gobierne. Ahora ha dicho en Eso estas es. elecciones. La palabra ahora es determinante, es decir... Por eso lo he dicho. Pero ¿por qué no le pregunta a alguien, al señor Moreno Bonilla, por qué ahora es ahora y no fue antes? Si viene aquí se lo preguntaremos, ¿eh? No sabéis lo que os lo agradeceré, porque Pero muchas veces uno habla en el desierto, ¿no? Bueno, Le lo preguntamos preguntamos cuando el Arenas, próximo miércoles. le preguntamos que por qué no dejaron a Arenas. Es lo mismo. Yo creo que ahí ustedes juegan con los tiempos, según les interese o no. Pero Arenas fue el más votado y se fue y siguió en la oposición. Pero para una diferencia, nosotros no hemos defendido la lista más votada. Pero entonces, La ha defendido el Partido Popular cuando estaba en la oposición. ¿Usted la defiende ahora, sí o no? No, yo es que soy partidario de un sistema de doble vuelta y de un cambio de la ley electoral. Pero Lo he con lo que explicado, hay creo ahora. que aquí, Sí. lo he explicado creo que aquí en otro programa, porque creo que al final, pues oye, lo de a veces llegar a coaliciones en los que al final una fuerza política muy pequeña determina sin tanta base y respaldo electoral políticas de gobierno, se lo digo a nivel del gobierno de España y tal. Yo tengo una, digamos, experiencia de lo local, en donde eso no sucede porque yo decidí gobernar en minoría, el Partido Socialista, sin llegar a una coalición de gobiernos con la izquierda. Por eso me fastidia mucho cuando escucho al señor Moreno Bonilla decir, no, aquí si gana el PSOE hay un gobierno Frankenstein. Pues mire usted, Frankenstein será usted. Yo he gobernado solo en el Ayuntamiento de Sevilla, sin Frankenstein, y he negociado acuerdos con distintas fuerzas políticas, entre otras con la suya, con el Partido Popular. Y he llegado a acuerdos para sacar presupuestos. Por tanto, mire, aquí la cuestión está muy clara. El Partido Socialista se presenta solo, aspira, en este caso, a ganar las elecciones, creo que es lo legítimo y creo que tenemos fuerza para ello, como tantas veces las ganamos. ¿Por qué no va a ser esta, si somos capaces de movilizar al electorado que, en este caso, creo que quiere votar una fuerza progresista? Y a partir de aquí, el que tiene que contestar a las preguntas es el señor Moreno Bonilla. ¿En ese escenario dejaría esta vez gobernar al PSOE o tampoco y pactaría? ¿A usted no le parece llamativo que no conteste ni a esa pregunta de si ahora, en este caso, dejaría votar la lista más votada? O la segunda cuestión, permanece en silencio desde hace ya más de mes y medio que le trasladé esta cuestión sobre si de verdad, antes del 19 de junio, le va a decir a los andaluces si él pactaría o no con Macarena Olona y con Vox. Un gobierno para Andalucía. Eso que se yo le creo que eso puede está preguntar, clarísimo. pero es que eso está clarísimo que se lo va a hacer, ¿no? Pero que lo diga, si yo lo que quiero es que él le diga a los andaluces que el gobierno que él tiene en la cabeza, si no consigue respaldo, incluye a Vox. Porque eso es determinante para alguien que esté en su casa y diga, pues mire, si usted mi voto se lo va a dar a Vox, yo prefiero votar al señor Espada. Esta es la clave. Bueno, pero a el eso señor está Bendodo jugando sí lo ha él dicho. también, Ha ¿no? dicho que ha dado por bueno la posibilidad. No, yo lo doy por hecho, ¿eh? Claro. Pero como no quiero dar por hecho, yo lo doy por hecho y lo digo Ahora, en público, porque él no contesta, pero él lo tiene más fácil. Bueno, de Yo hecho, le digo. en Ahora que esta menciona. legislatura ha tenido el apoyo externo de Vox. Claro, ya ha gobernado, en este caso, terminó no de dentro del gobierno, pero con apoyo externo, pero lo que le ha permitido gobernar 3 años y medio ha sido Vox, ¿eh? Claro, Tanto, sí, pero no es lo mismo decirlo que no decirlo. Es que yo pienso que se está engañando a la ciudadanía, ¿no? De hecho, yo hablo abiertamente de una coalición PP-Vox o Vox-PP, porque por otro lado, Bueno, si hablas de hecho, si Pero hablas ahora con la que otra habla- fuerza política, te dice que va a sacar mejor resultado que el Partido Popular. Bueno, y ¿sabes? le pregunta a Bendodo, iba a decir, a Juanma Moreno si sería Sí, capaz quería de ser ser su vicepresidente. ¿no? vicepresidente. Bueno, Sí, sí. bueno, y lógicamente, pues silencio en el graderío, ¿no? En este caso. Yo creo que esto hay que aclararlo, ¿no? Porque por eso le decía al principio, ¿no? Tengo la sensación de que el PSOE se presenta solo, a su izquierda pues está lo que hay, lo hemos hablado, pero a la derecha, ¿qué hay? Hay un Ciudadanos que no existe, parece que está descontado por todo el mundo, y luego hay 2 fuerzas políticas que se trasvasan votos. Lo que pasa es que es curioso que el propio Partido Popular, Juanma Moreno Bonilla, dice, para evitar que tenga que pactar con Vox, a ver, votante del Vótenme PSOE, todos. vótenme a mí, y el PSOE dice, oiga, si no quieren que llegue el PSOE, vótenme a mí, o sea, los dos, ¿no? Pero es que me parece ridículo, un poco infantil, la verdad, ¿no? Dice, mire, si no quiere que voten que gobierne con Vox, vótenme todos a mí. No, mire usted, si lo que queremos que gobierne es un partido, en este caso, que lleve a Andalucía hacia el progreso, y no alguien que le ha abierto la puerta a la ultraderecha en Andalucía.
Es que es así. Pero esa etiqueta la lleva el señor Moreno Bonilla. ¿No cree que eso de apelar al miedo a Vox le puede beneficiar al Partido Popular en estas elecciones, que el escenario es diferente y ya lo hemos visto? Bueno. Mire, ese sería el gran error de un votante. Pero digo, podría ser que le beneficiase, ¿no? Porque él está jugando a eso. Claro, está jugando también a buscar ese voto útil de esos parlamentarios de Ciudadanos que la gente que les votó no sabemos qué va a hacer en esta ocasión, ¿no? Esos incluso intentando rascar también del Partido Socialista. Ese es un voto Quiero decir, ¿tienen ese temor que eso pueda...? Porque en otras ocasiones lo de apelar al miedo de Vox pues no ha funcionado, porque al final no han podido, bueno, en otras ocasiones, en la última ocasión no funcionó y no pudieron gobernar, aunque fueron la lista más votada. Yo creo que ha cambiado todo mucho, ¿no? Y desgraciadamente la ultraderecha en este país está más fuerte que hace 2 años, ¿no? Y yo creo que también por el comportamiento ante esa ultraderecha que ha tenido no solo el PSOE, a lo mejor, también el Partido Popular en gran medida. La relación que ha tenido, tanto a nivel nacional, ¿no?, casado con esa ultraderecha y cómo digamos, ese amor-odio se ha, digamos, ido llevando a cabo, ¿no?, en este tiempo hasta que terminó Casado. Y en Andalucía, la relación de Moreno Bonilla y del Partido Popular con Vox, en ese gobierno en el que estoy, pero no estoy, pero si quiero firmar un presupuesto estoy dispuesto a ceder, en este caso, y a canjear derechos, por ejemplo, de igualdad de las mujeres. Pues mire, yo creo que nos ha dibujado un escenario bastante más clarificador que en 2018. 2018, eso de la apelación al miedo o la amenaza, pues mire, se la compro, ¿no? Es decir, no sabíamos que era la ultraderecha. Ahora, yo creo que aquí no hay apelación a amenaza, hay un gobierno ya en Castilla y León. Por tanto, ¿qué pasa? Se acaba de empezar. Sí, pero ¿qué pasa? Que no podemos decir que Andalucía no necesita ni debe reeditar un gobierno de esas características. Sí, claro, por supuesto que pueden decir. Yo lo que le decía es si no cree que puede ser contraproducente para el propio Partido Socialista y que puede beneficiar finalmente por el voto útil, otro voto útil, al PP, pero, si no tienen ese temor. Claro, la cuestión es la siguiente. Ese temor pasa por admitir que el más votado será Moreno Bonilla. Y ahí es donde está el error. Es decir, si no admites eso, pues sencillamente porque el voto más útil no es votar al señor Espadas. Y de esa manera ya le digo yo que no hay ninguna posible alianza con la ultraderecha. Esta es la cuestión, es decir, si usted vota al señor Moreno Bonilla, lo mismo su voto acaba en el bolso de la señora Olona. Ahora, si vota al señor Espadas, ya le aseguro yo que no va a acabar desde luego con ningún tipo de conciábulo con la ultraderecha, pues pienso que es más útil para el que tenga claro que no quiere acabar con un gobierno de ultraderecha, es mucho más útil votar, en este caso, a un partido que sabes que no va a depositar ese voto bajo ningún concepto. El Partido Popular no va a conseguir, no va a conseguir una mayoría absoluta de gobierno en Andalucía y lo sabe, va a necesitar a Vox. Y eso es lo que yo no quiero que haga un voto de progresista o de izquierda. ¿Qué cree que puede pasar con los 650.000 votantes que optaron por Ciudadanos en las pasadas elecciones? Bueno, las encuestas hablan de un enorme batacazo, su aspiración es no desaparecer, es decir, conseguir entre 1 y 3, ¿no? 1 y 5 1 y 3 escaños. ¿Qué cree que va a pasar con el voto de Ciudadanos? Pues pueden pasar muchas cosas, ¿eh? A mí me gusta ser un poco más disruptivo en esto, ¿no? A ver, en primer lugar, va a haber muchos decepcionados en ese electorado porque probablemente entienda que Ciudadanos no ha sido capaz de fijar una marca propia en ese gobierno, diferenciarse de los acuerdos a que haya llegado el Partido Popular con Vox. Al final, Ciudadanos ha llegado a los mismos acuerdos con Vox, porque han sido 3 los que han pactado presupuestos, ¿no? Entonces yo creo que pueden pasar varias cosas. Primero, que esos votantes, bueno, pues en su mayoría, sencillamente, entre votar el original y la copia, voten el original y voten al Partido Popular. Primera opción, que, bueno, pues muchas encuestas dan incluso como que se absorbe todo el voto de Ciudadanos. Bueno, yo pienso que no. ¿Por qué? Porque en ese electorado había gente de centro y de centro-izquierda incluso. Es decir, antiguos votantes socialistas que dejaron de votar al PSOE y votaron a Ciudadanos. Por tanto, yo sigo pensando que no va a votar al PP para que su voto acabe en Vox, porque de hecho, y lo ponía ayer de ejemplo en Sevilla, de hecho, sabemos que ha habido un departamento gestionado por Ciudadanos en el gobierno andaluz, el área de igualdad, sí, en el que la consejera era una damnificada directa de bueno, pues los improperios y los exabruptos de Vox en el Parlamento, ¿no? Y bueno, pues ese departamento, esa gente, pues yo creo que en ningún caso van a querer votar al Partido Popular para luego que éste tenga que pactar con Vox.
Y voy al último escenario, que es el más disruptivo. Bueno, ¿qué ocurre si finalmente esos votantes, bueno, pues fueran, ¿no? Y me refiero a una representación de 3, 4, 5 diputados y que Ciudadanos consiguiera mantener, ¿no? Sobre todo en algunas provincias en las que tenía, digamos, más peso. Bueno, pues que puede ser también una fuerza determinante, ¿no? Esa fuerza determinante ahora resulta que lo mismo tiene que decidir entre directamente entrar en un gobierno con Vox, porque Vox no viene ya a apoyar desde fuera, ¿eh? O entra en el gobierno o nada. Claramente. Esto es así. Bueno, y ahora tenemos a un grupo de diputados de Ciudadanos que tendría que decidir si se mete en un gobierno con la ultraderecha. Esto lo tiene que aclarar Juan Marín también. O con la ultraizquierda, ¿no? También, con Podemos y con lo otro. Yo no he dicho que vaya a gobernar con la izquierda del ¿Usted PSOE. no va a gobernar con la izquierda del PSOE? Yo, desde luego, voy a intentar gobernar solo como goberné en el Ayuntamiento de Sevilla. Esa es la legítima aspiración de todos los candidatos. Pero pues yo lo conseguí en Sevilla, ¿eh? Bueno, pero el Partido Socialista ha gobernado con Izquierda Unida aquí, ha gobernado con el Partido Andalucista, o sea, cuando le ha hecho falta pactar, una cosa lógica y legítima. Usted dice que no... Yo, en principio, no tengo ni contemplo que esas fuerzas políticas entraran en un gobierno. ¿Y cuál sería su orden de prioridades si tuviera que elegir entre pactar con esa situación de que Ciudadanos sacara unos cuantos parlamentarios decisivos o fuerzas de la izquierda? ¿Cuál sería su primera opción? ¿Cuál sería mi...? Si tuviera que elegir entre apoyarse en uno o en otro. Entre apoyarse en Ciudadanos o la izquierda, ¿no? Vamos a ver, yo quiero gobernar con un programa de gobierno. Y un programa de gobierno en donde yo planteo decisiones de izquierda, pero de una izquierda centrada, no de una izquierda radical. Por tanto, con esas decisiones, si no tenemos una mayoría suficiente, es evidente que tenemos que llegar a un acuerdo programático. En base a la fuerza que tengan esos partidos políticos en el Parlamento, ese acuerdo programático se deslizará más hacia la izquierda o más hacia el centro. Yo es evidente que tengo claro que es mucho más fácil que el PSOE llegue a un acuerdo programático con las fuerzas de izquierda y, por ejemplo, con esta coalición que representa Inmaculada Nieto, porque me parece una persona razonable, una persona con la que compartimos una base común de discurso y de proyectos de progreso y, sobre todo, de protección social y de justicia social con las personas más desfavorecidas. Bueno, no sé lo que hará el proyecto de Ciudadanos si tiene alguna representación, porque está totalmente desdibujada. Es decir, ha sido capaz de llegar a acuerdos con Vox hasta plantear, en este caso, cuestiones que tienen más que ver con el centro izquierda que con la derecha, ¿no? Por tanto, ahora mismo, a mí es que no me da ninguna garantía, es decir, no creo, salvo que les interesara o pusieran encima de la mesa algún tipo de contraprestación al PSOE para apoyarnos. No tengo ni idea de qué quiere hacer con su vida, si me lo permite. Le voy a pedir, Ciudadanos, está totalmente perdido, ¿no? En un marasmo. Vamos a hacer, señor Espada, un paréntesis, luego para terminar, porque ya estamos en la recta final, volveremos a la elección y sobre todo a su mensaje, digamos, su mensaje definitivo. Vamos a hacer un paréntesis porque le queremos preguntar sobre Unicaja. Usted, yo creo que es una de las personas que tiene más información actualmente sobre qué va a pasar en la Fundación Unicaja. Y no solo tiene información sobre lo que puede pasar con Braulio Medel, que ya sabemos que anunció él mismo, en un comunicado anunció su decisión, mejor dicho, de abandonar la Fundación. Y además creo que el Partido Socialista y usted como secretario general es el que tiene la llave precisamente de adelantar esa o de hacer efectiva esa salida. ¿Qué cree que va a pasar con la Fundación Unicaja y con Braulio Medel? Bueno, yo creo que hay una propuesta que espero que se pueda debatir en un próximo patronato respecto a la salida, en este caso renuncia de Braulio Medel a la presidencia de la Fundación y la llegada de una persona que creo que concita un consenso José Manuel Domínguez, prácticamente unánime, ¿no? de la sociedad malagueña y, lo más importante, creo que puede concitar unanimidad entre los miembros del patronato. No nos olvidemos de lo que estamos hablando. Estamos hablando de una fundación, por más que el tema pues, sea muy mediático, parezca que aquí todo el mundo quiere opinar. Estamos hablando de una fundación en donde quienes opinan y lo hacen a título personal son los patronos. Bueno, personal, una parte de los patronos, otros no, otros están en representación de instituciones y entidades. Pero cuando son elegidos son miembros de pleno derecho como patronos de esa fundación. Por tanto, votan, independientemente de que le pregunten o no a la institución de referencia de la que vienen. Ya le digo yo que si un patrono quiere abstenerse o votar de forma diferente, que se lo pregunten a López Nieto, ¿no? Que hace lo contrario que le dice Juanma Moreno Bonilla, ¿no? Porque legalmente puede hacerlo. Porque es un patrono que, insisto, tiene plenas facultades para hacerlo. Entonces, yo creo que hay que ser muy respetuoso y usted sabe que en esto, bueno, pues ya llevamos unos meses. Sí. Yo he intentado hablar muy poco sobre Unicaja. Sí, primero cierto. Porque Unicaja tiene dos caras. Tiene la de la Fundación y tiene la de una entidad financiera, la quinta del país. Yo creo que en todo este ámbito de lo que es el sector
financiero, bancario. Hay que ser muy cuidadosos porque venimos de otros tiempos en los que se criticó hasta la extenuación la interferencia y la intervención de los partidos políticos, etcétera, etcétera. Entonces yo he huido de lo que no han huido otros, que es de dar instrucciones, decir que tiene que pasar esto u otro, por más que no me gustaran determinadas cosas que estaba viendo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estaban dañando la imagen de la entidad y eso al final es malo para los andaluces, es malo para los accionistas, es malo, en definitiva, para la economía, ¿no? Yo creo que ya el tema está decidido, es decir, Braulio Medel va a salir, esta persona puede concitar el respaldo y el apoyo unánime. A partir de aquí, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que, a mi juicio, restablecer primero la gobernanza corporativa, sí. Es decir, hay que restablecer de alguna manera ¿cómo le diría?, la confianza, ¿no? La confianza, en primer lugar, en el propio gobierno, que es el que tiene la potestad del control de las fundaciones, y luego, evidentemente, restablecer el papel de la fundación en la entidad financiera, que es donde está, al final, la madre del cordero, ¿no? Hay un porcentaje de participación muy importante de la fundación, determinante, diría yo, 30%, en la evolución del banco, y por tanto ahí el sentir, digamos, de la sociedad malagueña es que se respete el peso específico que la entidad matriz, Unicaja, pues tenía cuando se produce el proceso de fusión, ¿no? Y en ese sentido creo que este nuevo patronato, con esa persona al frente, que se van a ir produciendo además más cambios, porque hay patronos que entran, sí, que salen, mandato, sí. Pues lo que tiene que velar es porque, bueno, en el porcentaje o en la participación que tenga, a mi juicio, desde fuera, se respeten, digamos, esos acuerdos básicos y que Málaga... Insisto, fíjese, yo no sabe que no soy, en este caso, localista o provinciano, pero que Málaga siga sintiéndose como el corazón de la entidad, aunque la entidad sea una entidad española. Sí, sí, cierto. Porque esto ya no es un banco de Málaga, pero ni siquiera de Andalucía. Desde su punto de vista... Es un banco, el quinto de todo el país, que tiene intereses en muchos otros territorios de España. Desde su punto de vista, ¿cree que ese patronato en el que se nombra el nuevo presidente se debe hacer cuanto antes? Sí, ¿no? Sí. Iba a decir si le gustaría que fuese después de las elecciones o cómo. No, de hecho, quien me ha preguntado, yo le he dicho que creo que hay que descontar todo el tema electoral. No tenemos nada que ver con esta cuestión electoral. Este es un tema muy situado en Málaga, en el ámbito interno. Si los patronos, en este caso, están en disposición de aprobar esto en un próximo patronato, yo lo haría de inmediato. Oye, y insisto, sí. En esto soy muy prudente, es decir, no soy nadie para decir a los patronos lo que tienen que hacer o no hacer. Yo creo que esta situación hay que resolverla cuanto antes. Braulio Medel ya ha dado ese paso adelante diciendo que él se va, pues creo que las transiciones deben hacerse de forma ordenada, pero no hay que dilatarlas, porque... Entonces volvemos a reabrir todos los problemas, ¿no? Y yo creo que lo mejor es pasar páginas. Pues a ver si el señor Medel le escucha, bueno. Porque parece que no está muy por la labor. Bueno, ya volvemos porque no quería terminar con esto, quería terminar con el motivo que le ha traído aquí. A mí me gustaría ya a los electores malagueños, ¿no? A los ciudadanos malagueños, que se dijera en el sentido de cuál es la propuesta de Juan Espada, cuál es la propuesta del PSOE y en este caso por qué hay que votar a Juan Espada y no a otra opción, ¿no? Bueno, en primer lugar, yo creo que los malagueños y las malagueñas, a pesar de haber sido alcalde de Sevilla, y lo que eso supone, una cosa, yo creo que se ha evolucionado mucho en ese sentido. Eso ya no es como antes. Yo creo que ya no es eso, si hablamos hace 10 años, sí. Yo creo que era impensable. Yo creo que ahora ya eso se ha superado, por lo menos. Yo sabe que además hemos estado aquí en varias ocasiones y le he dicho, en fin, lo que son mis orígenes y mi... Pero no creo que haya recibido usted mensaje en ese sentido, ¿eh? O sea, nunca, porque además el aprecio a esta tierra y el trabajo por esta tierra ha sido sincero cuando tuve responsabilidades regionales y cuando, en este caso, bueno, pues siendo alcalde de Sevilla, vine aquí con el alcalde de Málaga y dije, tenemos que trabajar juntos, tenemos que ser capaces de sacar adelante proyectos buenos para Málaga, buenos para Sevilla o buenos para los dos a la vez, donde nos encontremos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues me presento con esa tarjeta de presentación, ¿no? La segunda, efectivamente, un proyecto de gobierno para Andalucía en el que Málaga tiene que jugar un papel protagonista, ¿no? Yo pienso claramente que durante muchos años de gobierno probablemente se cometió un error de no haber dado mayor protagonismo, en este caso a otras provincias en Andalucía. Y fíjese que probablemente ese sería el titular, probablemente. ¿Por qué? Pues porque no era solo, se acuerda cuando el tema de la Confederación Hidrográfica del Sur y toda esta cuestión, no acordamos, sino porque probablemente Andalucía, que tiene el territorio equivalente a un país, en definitiva, de la Unión Europea, necesitaba que un proyecto que ha sido de decisión de los andaluces como autogobierno de Andalucía estuviera muy sólido, con raíz muy sólida, desde Almería, en este caso desde Pulpí a Ayamonte, ¿no?
Y por tanto es evidente que provincias como Málaga o como Granada pues esperaban probablemente haber tenido un protagonismo más fuerte. En Granada las instancias judiciales pues tienen un peso específico, en Málaga quizás se esperaba más desde el punto de vista de su aportación a lo que significa el motor económico. He explicado muchas veces que Málaga y Sevilla supone casi un 43-44% del PIB regional, ¿no? Entonces, yo creo que la Junta de Andalucía tenía que, y en eso he coincidido algunas veces con el alcalde de Málaga, que haber apoyado más proyectos conjuntos, haber apoyado ese cooperativismo entre capitales, entre provincias, porque eso cimenta mejor el proyecto Andalucía, ¿no? Yo pretendo hacer dos cosas. Primero, que la Junta de Andalucía transfiera más recursos a los ayuntamientos de las capitales. Yo siempre me he quejado incluso como alcalde de Sevilla, ¿no? Así que entiendo también que se quejara el alcalde de Málaga. Hace falta que la Junta de Andalucía trabaje en proyectos prioritarios con esas capitales. Es así. En el caso de Málaga va a ser así, ya se lo digo yo. Determinados recursos, por ejemplo, en vivienda. Yo creo que Málaga necesita una oferta de vivienda a precio asequible y creo que el Ayuntamiento de Málaga pues tiene sus competencias, pero la Junta de Andalucía debe tener un plan potente. En estos momentos tenemos fondos europeos, por ejemplo, para hacer un buen plan de rehabilitación de vivienda en el parque de vivienda de la ciudad de Málaga, por ponerle un ejemplo, si hablamos ahora mismo solo de la capital, ¿no? Eso es un proyecto de inyección económica, de generación de empleo, de mejora de la calidad de vida, de mejora de la eficiencia energética, de lo que pagamos por la luz, es decir, un plan potente. Esto se ha hecho en algunas ciudades en Francia y creo que se tiene que hacer en Andalucía y que evidentemente las grandes capitales que tienen parques de vivienda antiguos de los años 50, 60, pues tendrían, digamos, un proyecto enormemente atractivo. Le pongo ese, pero claramente y por dibujarle, yo quiero un PTA de Málaga más fuerte, con mayor implicación de la Junta de Andalucía, que colabore además en un proyecto metropolitano. Sabe que conozco bien el área metropolitana de Málaga, creo que hay que conectar mejor el PTA de Málaga con la ciudad de Málaga, hay que generar un transporte público y una movilidad con, por ejemplo, fondos europeos que tienen ahora mismo disponibilidad, pues lo estamos haciendo también en Sevilla, este tema de los tranvibús, además del metro, me refiero, ¿no? Como complementarios a esto. Hay que pensar que la red de cercanía hay que reforzarla también, eso son competencias del Gobierno de España. En definitiva, hay que hacer una revisión. Yo me sentaría claramente con los principales ayuntamientos del área metropolitana de Málaga o de la conurbación más bien de Málaga y les plantearía, oye, fijemos 5 o 10 proyectos prioritarios fundamentalmente en el tema de las infraestructuras, en el tema de la vivienda, básicamente, y luego reforcemos los servicios públicos porque la sanidad, de verdad, la atención primaria hay que mejorarla, no solo es el tercer hospital, es el hospital de Mijas también, necesitamos revisar el tema de la formación profesional, hace falta una formación profesional con una oferta pública también potente, en este caso en Málaga, y luego los jóvenes de Málaga. Yo he visto las mejores experiencias de emprendimiento tecnológico aquí, muy cerca, y creo que ahí hay un filón auténticamente que se debe de apoyar con lo que yo llamaba políticas activas de empleo, es decir, poniendo recursos para dar más primeras oportunidades laborales a nuestros jóvenes, ¿no? Y además conciliando esa iniciativa con la empresa privada, como está sucediendo aquí en algún parque empresarial en la ciudad de Málaga, ¿no? Bueno, pues nos quedamos con esa idea, le deseamos suerte como a todos los candidatos que vienen por aquí, ¿no? Siempre, Javier, le decimos, ¿no?, que tenga suerte, ¿no? Por supuesto. Suerte y al toro, ¿no? Y que gane el que más votos saque. Y que los ciudadanos decidan. A vosotros pido que sigáis aquí, despedimos a Juan Espada, invitándole ya a próxima, cuando ya acaben las elecciones, que no sabemos si como presidente o como miembro de la oposición. Y le damos las gracias por haber estado aquí y a ustedes les decimos que sigan ahí porque volvemos en unos minutos. Pues ya estamos de nuevo paseando por la Alameda después de una conversación con el candidato del PSOE a la presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Espada, una conversación que hemos mantenido con Héctor Barbota, Javier Recio, Navarreales, y a la que se incorpora a esta mesa, se incorpora ahora el periodista Antonio Montilla. Buenas noches. Buenas noches, Antonio. ¿Qué te ha parecido la conversación, la entrevista con Juan Espada? Bueno, pues me ha parecido muy interesante en el sentido de que he visto a un Juan Espada que ha estado buscando en todo momento esa confrontación directa con Juanma Moreno, ¿no? Ha llegado a plantearle en algún momento, en 2 momentos concretos, le ha planteado la posibilidad de un cara a cara, es decir, de confrontar. Yo creo que Juan Espada está buscando un espacio porque sabe que esta campaña puede estar muy polarizada,
por un lado, en el gobierno actual, en el Partido Popular, por un lado, y en esta irrupción de Vox y de Macarena Olona, que es una personalidad arrolladora también políticamente, y que, bueno, pues tiene que buscar también su hueco como esa alternativa, y bueno, ha dejado algunas ideas clave, hombre, que quiere gobernar en solitario, me parece también... Yo no se lo Lo había que pasa es que escuchado. todos quieren gobernar en Ya, solitario, no, ¿no? sí, pero que como a priori... todo el mundo ha dado por supuesto que no de lo da por hecho que va a gobernar, que si gobierna con la que izquierda. va a gobernar, que ha puesto el ejemplo del Ayuntamiento de Sevilla y me parece que está buscando también un poco su espacio en esta campaña de decir, aquí estoy, sabiendo que él cuenta con eso, que lo ha dicho él también, ¿no? Que lleva poco tiempo en la política andaluza, es poco conocido, que aunque él no lo ha dicho, pero todos sabemos que la marca PSOE ahora mismo está en una situación de cierta debilidad. Hoy el propio CIS esta mañana ya publicaba que a nivel nacional el Partido Popular está muy cerquita del Partido Socialista a nivel nacional, es decir, una marca que ahora mismo no tira. La figura de Sánchez también es una figura, aunque él ha intentado, como es lógico y coherente, ponerla en valor, pero es una figura que hoy en determinados sectores sociales es una figura que resta votos ahora mismo también, ¿no? Entonces, bueno, pues él ha intentado buscar ahí un poco ese espacio, ¿no? Buscar su propio espacio en la Javier, campaña. ¿tú cómo has visto? No, vamos, yo lo he visto que él ha lanzado el mensaje que tiene que lanzar, ¿no? El PSOE fue el partido más votado, yo me presento para ganar y lógicamente él tiene que salir con esa aspiración, no puede salir derrotado. Pero ahí discrepamos un poco, ¿no? Porque desde mi punto de vista ha hablado demasiado de Juanma Moreno, ¿no? Tú dices que es normal, ¿no? Es normal desde mi punto de vista porque, claro, por un lado, él lo que quiere llevar el debate es o gobierna Juanma o gobierno yo. Entonces, por eso siempre está hablando de Es verdad, Juanma. por otra parte, ¿no? Que es cierto, por otra parte. Por eso es lo normal, es lo normal. Entonces, desde mi punto de vista, él quiere aglutinar el voto de todos los electores que no quieren que gobierne Juanma Moreno. Me ha llamado la atención que ya no... la táctica de Vox, Vox, ¿no? el PSOE yo creo que la está minorando, quizás porque sabe que no le ha funcionado. ¿no? efectivamente. Últimamente, cada vez que decía eso, Vox lo que hacía era subir y subir y subir. Es que efectivamente, yo por eso le pregunté que eso no había funcionado y que de hecho él hablaba de varias cosas que le había copiado Juanma Moreno, pues esas también se la ha copiado para intentar aplicársela a su favor, ¿no? Que yo creo que se están dando cuenta ya de Que eso. el miedo a Vox ya no funciona, eso no ha funcionado, Yo creo que nunca. El PSOE y Juan Espadas tienen un problema que es el siguiente. Tanto la legislatura como esta precampaña está siendo un poco de tono muy bajo. Ayer se refería a Juan Espadas en Sevilla, hablaba de que este era un gobierno apático, ¿no? Claro, él lo que necesita para poder competir con Juanma Moreno es tensionar un poco la campaña, conseguir sacar de la apatía a sus propios votantes. ¿Y cuál es el problema? Que Juan Espadas no tiene un perfil de confrontación, tiene un perfil más de diálogo, es muy parecido a Juanma. Muy parecido, ¿no? Entonces, claro, al ser tan parecidos, es muy difícil tensionar la campaña. Y Pero por de eso, hecho no hay ambiente de campaña, ¿no? No. O una percepción mía, no sé qué no, opinas. No, todavía, yo creo que hasta hay. que no empiece los días ya cercanos, que también puede verse influenciado también porque van a coincidir también con determinadas fiestas muy arraigadas en Andalucía y eso también puede desligar a la gente. Él ha fiado mucha parte a la campaña, pero yo creo que la campaña la gente va a estar en el Rocío. Bueno, que va a coincidir, el primer fin de semana de campaña es en el Rocío, ahí vamos a tener un desfile final de curso, oposiciones también hay. Yo no sé si va a levantar mucho la campaña, que normalmente es cuando la gente ya se involucra más. Todo el mundo habla de la necesidad del PSOE de movilizar, pero bueno, entiendo yo que el PP también tendrá que movilizar, ¿no? Hombre, tienen que movilizar todo, ¿no? Sí, el pero PP digamos, hay una cosa, el electorado del PP... Lo ha dicho esta mañana Juanma en el meeting que ha dado, en el acto que ha tenido en el Jardín Botánico de la Concepción de balance de gestión. Uno de los mensajes que ha lanzado al final ha sido muy claro, ha dicho a su gente que estaba allí, que eran los cuadros del partido, los cargos públicos, los orgánicos, no relajarse, las encuestas dan que somos ganadores, pero aquí no hay nada ganado, que tenemos enfrente al PSOE y su maquinaria electoral, hay que movilizarse, no hay que relajarse, porque también sabe que es consciente que su gente no se puede quedar en la casa. Pero es que, Antonio, hay un dato muy claro. El PP arranca de muy abajo, ¿eh? Muy abajo, Arrancó tan de abajo 26, de 26, que tiene el 50% más de votos de diputados el PSOE que el PP, que tiene 33.
O sea, que para recuperar, yo creo que me da la sensación que y esto están dando por ganado perdona, muchas parte cosas. con esa situación, pero con una situación de ciudadanos que no es la que va a haber después de las Pero eso elecciones. son las cuentas del cuento de la lechera, pero que esto los de no los es- ciudadanos me lo Cuento de la creo yo. lechera, pero quiero decir que es una incógnita, pensamos que se van a pasar al PP, pero que, Claro, es que- esos votantes no se pueden quedar en casa, se tienen que O sí, movilizar también. o sí. Mira, Y si se quedan tienen un problema. El problema que tiene el PSOE, o por lo que obsesiona a los socialistas, es que ellos están convencidos, o las cuentas salen, de que si la gente que fue a votar a Pedro Sánchez en su momento hubiese ido a votar unos meses antes a Susana Díaz, ellos no perdían la Junta. Entonces, ahí hay una bolsa de 400.000 votos de personas socialistas que no fueron a votar. Entonces, cuando ellos hablan tanto de movilizar a los suyos, habla de movilizar a esa gente. Y eso creo que es lo que Juan Espadas no está consiguiendo. No está consiguiendo movilizar a esa gente. Y yo creo que en ese sentido la táctica de Juanma Moreno es muy inteligente, no solamente porque dice, hombre, si no quieres que gobierne Vox, votadme a mí, sino porque está teniendo un perfil que no, digamos, que no agrede a esos votantes que en su día se quedaron en su casa. Hay muchos votantes socialistas que no se sienten ni amenazados ni agredidos por el Partido Popular y que han visto que todo lo que se decía durante mucho tiempo de vais a ver cuando si gobierna la derecha todo lo que vamos a perder, mucha gente ha visto que ha gobernado la derecha y que no ha pasado gran cosa. Entonces, al no haber pasado gran cosa, esos 400.000 votantes, hasta ahora yo doy... Pero ese, a mi juicio, es un error del PSOE creer que el escenario de hace 3 años Claro. es el No mismo es. escenario que hoy. Es decir, aquellos ¿Por qué, 400.000 Antonio? ¿Por qué? aquellos 400.000 que no fueron a votar el 2 de diciembre, pero sí fueron en el mes de marzo o abril, cuando fueron las elecciones a votar a Pedro Sánchez, el escenario ha cambiado. Ha cambiado por varias cosas. Primero, porque Pedro Sánchez ha gobernado con Podemos a nivel nacional, ha gestionado un país con un gobierno de coalición. Ha habido una pandemia, con todo lo que ello supone. Ha habido un elemento de desgaste que lo estamos viendo del gobierno de la nación con los últimos casos que estamos viendo. Después, lo que ha dicho Héctor, en mi juicio, en Andalucía, es decir, ese temor que había, viene la derecha y parecía que Andalucía se iba a hundir porque gobernara la derecha, no se ha producido. Es decir, yo no he escuchado a nadie que se queje porque gobierne el PP, que esté en la situación en la sanidad peor que pudiera estar cuando gobernaba el PSOE o en la educación. Los mismos problemas quizá puede haber ahora porque teniendo en cuenta que ha habido la situación de la pandemia que ha agravado muchísimas cuestiones, sobre todo en la sanitaria. Es decir, si el PSOE sigue en el escenario de que no fueron a votarle 400.000 4 meses después que no votaran a Susana Díaz, el escenario actual es distinto, porque la ciudadanía ha cambiado y el escenario en el que se va a desenvolver las elecciones es totalmente distinto a aquel de hace 3 años. Y yo creo que ahí donde el PSOE, por eso creo que hoy tampoco ha hecho mucha alusión al tema de Vox, creo que están buscando reconducir un poco para buscar ese hueco y ese espacio donde ellos puedan abrir y puedan movilizar a un votante que puede ser el votante de Ciudadanos que esté desencantado y que no vaya a votar a Ciudadanos, el votante de la propia izquierda, de su izquierda, que pueda estar desencantado por esa desunión que hay, que pueda ir al PSOE, o esos nuevos votantes que se incorporan, intentar atraerlos a ese proyecto. Y ahí es donde tienen que buscar la clave, que yo creo que todavía... Pero al no final la es que están buscan. luchando casi por el mismo espacio, ¿no? Claro, Carlos Moreno. claro, a hecho- eso me refiero, que de es hecho- el mismo campo. Uno lo hace ahora desde el gobierno. Él ha dicho una clave al principio, dice, es la primera vez que nosotros vamos a unas elecciones desde la oposición. Es decir, sin el Boja. Mientras que el PP va al contrario, es la primera vez que va desde el gobierno. Y eso también es un escenario Pero distinto. una ¿no? de las cosas que él ha intentado que reflejar y ha insistido en eso es, bueno, que de las pocas cosas, en su opinión, que habían cambiado con el gobierno de la Junta, de que iban a hacer cosas muy diferentes y que tampoco se ha visto un cambio de política en muchas cuestiones. O sea, él tampoco ha dicho, pues es que la derecha, porque por culpa de la derecha, ha aludido muchas veces a Juanma, pero tampoco ha planteado como algo antagonista. O sea, que están jugando en un terreno, en Yo un creo que él campo tiene de un juego problema chiquitito. de que todavía la herencia de 37 años Es muy pesada, ¿no? es muy pesada. Eso es muy pesado y eso todavía para el... Claro, es que hay muchos temas de los que no puede hablar, ¿no? Porque Claro, enseguida pero- se le reprocha. Claro, de corrupción que va a hablar Juan Espada en Andalucía. No puede decir ni media palabra. Pero, sin con el embargo- caso ERE. Después ha tenido hasta mala suerte, porque ahora que lo está revisando el Supremo, Sí, pero eso no va a salir, ¿eh? que si hubiera salido, hay una posibilidad, yo digo que sea probable, de que salieran absueltos, Sí. lo hubiera beneficiado, pero Claro. es que no va a salir. Entonces ahora tiene la losa de la malversación de 600 millones de euros. Pues, claro, eso tiene que atenazar. De todas formas, hay una cuestión del PSOE con esto de los 37 años. El PSOE entró en un shock después de los 37 años y no fueron capaces, yo lo he visto en los debates parlamentarios
últimamente, ¿no? Los últimos meses, cada vez que se le hacía una crítica al gobierno anterior, los gobiernos anteriores socialistas en la Junta, desde el PSOE no respondían. Y a mí me llama eso la atención, porque digo, hombre, en 37 años se hicieron muchas cosas mal, pero algunas cosas bien se hicieron. Y sin embargo, estaban tan choqueados, tan impactados por haber perdido, o tan sin saber por qué habían perdido, que no eran capaces de reivindicar lo bueno que pueden haber hecho los gobiernos de la Junta. Es que es curioso que el PP gobernó con los peores resultados de su historia. Claro, Lo peor, ¿no? efectivamente. Es que esa es la paradoja, ¿no?, que se produjo en 2018, ¿no? Sí. Por eso digo que el escenario ha cambiado total. Es decir, el PSOE, es verdad que dice Javier que el PP parte de su peor situación electoral en Andalucía, que son 26, y luego solamente en los años 90 con Camilo Puig tuvo menos parlamentarios. Pero es un partido que ha tenido en esta provincia, en esta comunidad, 50 escaños, ¿eh? 50. Y no hace tanto, hace 10 años. Es decir, que es verdad que parte de una situación, por eso digo que la situación ahora mismo es distinta, el contexto en el que nos movemos es totalmente distinto al de hace 3 años y medio, 4 años, que fueron las otras elecciones. Es más, el PP, que en el mes de marzo, recordáis que se sumió en una situación que parecía prácticamente que iba a desaparecer, ha solventado sus crisis internas a nivel nacional y ha pacificado el partido. En un mes y medio ha logrado que nos olvidemos de que Casado era el presidente del partido a principios de año. Quizás Era fácil olvidarse de Casado. No, quiero decir, me vengo a referir a que el hecho de que Feijóo ha llegado, parece que el partido está en esto, de alguna polémica es que Casado yo creo que era un presidente artificial para la realidad del PP. Si tú conoces mucha gente del PP, sabes que esa gente la representa mucho mejor Feijóo que Casado, ¿no? Y entonces, Casado como presidente a mí me parecía una impostura. A mi juicio, Feijóo es un perfil muy parecido a Soraya. En su momento fue el que salió elegido. Y Claro, en su momento, o sea, quiero decir, pareció muy mal, mucho después, pero al principio no parecía tan mal. Es que las cosas en política ahora cambian mucho más rápido de lo que cambiaban en los 37 años que ha estado gobernando el La PSOE. alternativa era Soraya o... Claro, es que Fue la tercera vía. Cuando dice el perfil, es que Soraya, por ejemplo, Soraya de Santa María, que fue la derrotada por Casado, Soraya era un perfil, vamos a decir, ideológico, etcétera, muy parecido al de Feijóo. Se canibalizaron las dos candidaturas. Hay una cosa interesante por cuando Juan Espadas hablaba de que ha renovado totalmente la lista, ¿no? Ahí habrá que ver... Más que renovar, lo que ha hecho es cortar cabeza. Sí, y ojo, hay una cosa que ha sido común en todos lados. Han volado cabezas en todos los partidos. Sí, En todos los partidos han volado cabezas. Y cuando él dice, bueno, que ha renovado, claro, él no va a decir 33 diputados es un buen resultado para mí, 32 es una tragedia, ¿no? Pero habrá que ver qué pasa con esas cabezas cortadas. Si la noche del 19 de junio el resultado no es bueno, ¿no? O dependerá de si gobierna, ¿no? Porque fíjate lo que le pasó al PP, ¿no? Que le quería montar una gestora, ¿no? Yo creo que él tiene el compromiso por parte de Pedro Sánchez de una segunda oportunidad. Ahora, lo que no sabemos es... Hombre, si alguien sabe de segundas oportunidades es Pedro Sánchez. Va a llegar a las elecciones cuando lleva en el cargo 7 meses. Claro. Es decir, Espada fue elegido en el Congreso de Torremolinos en el mes de noviembre. Por eso lleva 7 meses en el cargo, es decir, que no lleva... Es decir, yo creo también, es verdad que tendrá que hacer si no gobiernan, porque fundamentalmente esto es de gobernar o no gobernar. Todo lo cambia la noche, lo digan a Juanma. Todo esto va de gobernar o no gobernar. De cambiar a Pedro Sánchez y de segundas sí, oportunidades. Pero no es lo mismo no gobernar sacando, no sé, 38 que no gobernar sacando 30. Permitidme, Javier, ¿qué te ha parecido la interpretación de Juan Espada sobre la situación de Medel y la Fundación Unicaja? Hombre, a mí me parece bien si efectivamente después se lleva a cabo, ¿no? Si después, por otra parte, hay algunos peones que se pueden estar utilizando para ir dilatando el tiempo, entonces hay que estar muy atentos. Públicamente lo ha dicho, que él quiere que se vaya cuanto antes Braulio Medel y defiende la figura de José Manuel Domínguez, pero hay que estar atentos, porque aunque él diga que es la autonomía de los patronos, todos sabemos que muchos patronos están ahí porque son satélites de los partidos, no nos chupamos el dedo ahora. En parte en su mano está que los procesos tiene la llave perfectamente. Que los procesos se puedan acelerar cuanto antes, ¿no? Él ha dicho la palabra cuanto antes, pues en su mano, o una de las partes de ese cuanto antes está en su mano. También en el Partido Popular, los patronos pueden, creo por estatutos, pueden solicitar, si tienen un número determinado, solicitar una reunión extraordinaria 5 patronos del patronato, celebrarlo y que se tomen las decisiones que ya están consensuadas. El señor Medel ha dicho que se va y hay un amplísimo consenso, él lo ha dicho también, ¿no? Incluso propio dentro del patronato, para que el nuevo responsable
pues se haga cargo, ¿no? Y mientras antes se acabe esto, yo creo que llevan razón una cosa. Mientras antes se solvente, antes recuperarán la imagen Unicaja, que ha quedado muy deteriorada, y eso es un peligro para la institución. Pero bueno, es lo que la viñeta de Idígora, ¿no? Cuando mostraba a Braulio Medel encadenado claro, al sillón sí, de la, sí, ¿no? Y ¿no? comiéndose tragándose la llave. La llave, ¿no? Bueno, vamos a ir a cosas un poco menos mundanas. El tejado de la catedral, Javier. Yo creo que es una magnífica noticia, que por fin, después de tantos años esperando el permiso de la Junta de Andalucía de Cultura, se haya concedido, y ya el obispo ha hecho muy bien en desligarlo con el final de la segunda torre, porque es verdad que la situación de la catedral necesita una reparación urgente. Hay goteras y es que hay peligro de que empiecen a deteriorarse, y a caerse parte de las columnas. Entonces, una grandísima noticia. Vosotros, bueno, Antonio, tú que eres Hombre, aparte, a mí me parece entre tus múltiples aficiones también está... que se ha tardado demasiado, porque es verdad que los problemas de la catedral, yo recuerdo todavía, al poco de llegar a Málaga en el año 96 a estudiar, que se puso en marcha aquella campaña Salvemos la Catedral, y se hicieron algunas actuaciones primeras que paralizaron algo la situación, pero después se ha ido deteriorando porque la lluvia es misericordia y ha ido calando y ha ido dañando el edificio. Se hizo una solución que no ha servido, se ha visto con el paso del tiempo que no ha sido, y lo que hay que hacer es lo que estaba previsto en su origen, terminar la catedral con un tejado a dos aguas, que es lo que está planteado en los proyectos iniciales de Ventura Rodríguez, que fue el último constructor de la catedral, y lo que espero es que pronto todas las administraciones, todas las instituciones involucradas acometan la obra, se haga cuanto antes, y me parece también eso que la Iglesia lo haya desligado, como ha dicho bien Javier, de terminar la segunda torre de la catedral. Pero es verdad que se va a abrir otro debate interesante. Cuando ya esté construida, hecho el tejado a dos aguas, ya podremos abrir el debate. Ahora vamos a terminar la catedral de Málaga y pues vamos a hay que abrirlo hacer aquí, la otra torre, hay que hacerlo. Vamos a abrirlo aquí. Ana, ¿tú qué opinas sobre la segunda torre? A mí me parece que es una catedral, una de las singularidades, o sea, la principal singularidad de la catedral de Málaga es que la torre no está acabada, y a mí me gustaría que siguiera así. Me tengo que mojar, me mojo. Yo estoy de acuerdo con Ana, además porque me parece que no se puede completar una obra cinco siglos después. Quiero decir, bueno, creo que no le añade. Hay catedrales que duraron su construcción casi 300, 400 años, pero no tenga sus estilos hay distintos. Pero Antonio, pero fue una continuidad. O sea, ¿se podría completar? Sí, pero me parece que es una singularidad de la catedral de Málaga y la defiendo. No me gustaría que se completara. A ver, Javier. A mí sí. Para empezar, porque yo creo que es una singularidad que no alcanza más allá de los malagueños. O sea, la catedral de Málaga no destaca en los libros de historia. Por eso, como la pues Manquita. lo principal que tiene que destacar es eso. Ana, te estoy diciendo que fuera de Málaga nadie destaca Por eso. eso. O sea, nadie sabe que Bueno, está la pero Manquita. es que fuera de Málaga, Entonces, la catedral de Málaga tampoco es una catedral de las más señaladas de España. Pues una de las Se más le ha grandes olvidado de preguntárselo a España. Juan Espada, por cierto. Le podemos haber preguntado. Yo si creo quería. que la obra hay que acabarla y como símbolo de una ciudad que termina lo que empieza, desde mi punto de vista, hay que terminarla. Bueno, ¿creéis que será posible? Hombre, posible técnicamente es, hoy, estos tiempos, claro. yo creo que técnica y Perfectamente. económica, habrá que ver qué coste tiene, si es muy amplio o no amplio, pero yo creo que si hay voluntad de hacerlo técnicamente se puede hacer respetando la estética, digo, del edificio, de lo que es. Y yo Hombre, creo se que... supone que si se hace será igual que la... Sí, no, digo, pero no, porque la como muchas pregunta veces es- ¿La van a estamos hacer viendo barbaridades alicatada? Pero arquitectónicas. mójate, ¿sí o no? Yo estoy a Yo favor me he de que- mojado muy yo claro. estoy a No, favor digo a de Antonio. que se termine, claro. Pero es la- una la- obra Yo que no, quedó... yo no quiero recurrir Estamos a la dos a- territorialidad, estamos dos- pero resulta que los dos malaguitas quieren hacer la torre y los dos, no sé cómo ya denominaron, pero Yo ya me considero malaguita. bueno, después de 20 y tantos años aquí, ¿no? O sea que, y esto Toda la igual. vida. yo llegué a Málaga hace 34 años. O sea Por lo que cuanto, ya os podemos considerar Ha vivido más en malaguitas. Málaga que reclamo fuera mi de derecho Málaga. a opinar sobre la catedral en igualdad De condiciones. de condiciones. ¿Sí? No, mi pregunta sería, con las técnicas de construcción actuales, ¿se puede hacer una torre que reproduzca exactamente Yo, una torre que se construyó con unas técnicas totalmente diferentes? Por supuesto. no, pero que para mí eso... Con los mismos materiales. O sea, es que el temor a que eso quede un pastiche es tan grande que a mí me parece que No, pero que fíjate, no a mí necesario, no es por esa Bueno, la preocupación, Sagrada sino Familia se ha terminado, ¿no? O sea, simplemente Sí, pero pues, Está Sagrada- terminando, no termina Pero la todavía. Sagrada Familia sí, está es una terminando. continuidad, quiero decir, nunca ha parado de construirse. Aquí tenemos un parón de siglos. La catedral de Milán ha sido, no sé, creo recordar, 4 o 5 siglos para terminarse, ¿eh?
y está considerada una de las catedrales más bonitas del mundo. Y a mí no me sí, preocupa que no se pueda terminar una cosa de hace varios... O sea, que no es mi Sí, que entonces preocupación por porque eso, no te- sino porque me parece que es algo singular y lo que más se destaca, por la misma razón que dices tú de no es una catedral que se conozca fuera de... Es que tampoco se va a conocer porque ahora se termine esa torre. Quiero decir que lo que es más singular y lo que destacan todos los guías turísticos cuando hablan de la Catedral de Málaga, y si te paras y pones la oreja cuando hay un Es la grupo de Manquita. extranjeros, es la Manquita. Entonces, Bueno, que también vamos, destacan- la Manquita va a tener ahora... Hay una cosa también ¿Dos con manos? eso que dices que me parece que, bueno, sí, que es llamativo, es la manquita, en la singularidad, pero yo creo que también hay un problema con nuestra catedral y es que es demasiado desconocida para los propios malagueños. ¿Pero qué le Y- aporta? Yo os pregunto, ¿qué pero le por eso- aporta por eso terminarla? digo- ¿Qué le aportaría? No, pero yo ya no hablo de terminar, digo que me parece que también hace falta una campaña también para que los malagueños conozcan su catedral. Más allá del recinto exterior, que por cierto también se contemplaba hacer donde están ahora los jardines, donde está el jardín, ahí hay previsto originalmente construir una sacristía que Bueno, eh, no tiene pero el sacristía. proyecto tiene además más de 2 torres. Por eso, en la sacristía y la crestería exterior de toda la... Es decir, que nos centramos muchas veces solamente en la torre, porque es lo más llamativo, pero falta todo lo que es la crestería exterior de lo que sería la catedral, la sacristía, que no tiene sacristía, la catedral de Málaga, es decir, que hay muchísimas Bueno, cosas pues, y más conocimiento por parte de Nos los quedamos propios ahí malagueños. y como hay un empate, yo hago de desempate y yo lo haría también. También. O sea, ya queda desempatado. Bueno, Héctor, muchas gracias, Javier, Antonio y Gracias Ana. a vosotros. Y por supuesto a ustedes por acompañarnos un jueves más. Hemos hablado con Juan Espada, el candidato del PSOE, y ya al final pues hemos metido una de las noticias de la semana, exclusiva, por cierto, de Jesús Hinojosa, de ese proyecto para hacer el tejado 2 aguas en la catedral y eliminar así los problemas que había de filtraciones del agua. Bueno, les esperamos la próxima semana, un recorrido más por la Alameda y hasta entonces.